Buenos días, soy Laura Paloma Lepuz y les presento mi propuesta La escritura creativa en el aula de literatura española. El contexto en el que se desarrollaría esta propuesta sería el área de literatura española en la educación superior, en concreto en el grado en Español, Lengua y Literaturas que se imparte en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante. Nos parece que, a pesar de que la carrera creativa es una posible vía laboral para el alumnado de Filología Española, todo lo que tiene que ver con la creatividad es un aspecto poco tratado en la educación universitaria. Creemos que, en relación a la justificación, que la creatividad es una capacidad innata, pero también es una habilidad que se puede trabajar, que es muy necesaria en un mundo cambiante como el actual y que puede ayudar al alumno en su desarrollo personal, social, académico y laboral. Como disciplina, la creatividad es relativamente reciente, surge durante el siglo XIX, pero se consolida en el siglo XX. Sin embargo, a pesar de esto, a lo largo de la historia han existido trabajos de reflexión sobre la escritura y sobre el proceso creativo, tanto desde el ámbito de la filosofía como desde el de la filología. Tenemos aquí algunos autores que han reflexionado sobre ello: Aristóteles, Horacio, Luzán, Novalis, pero es sobre todo, como ya decíamos, a partir del siglo XIX, cuando esa reflexión se vuelve mucho más consistente. En general se puede hablar de dos grandes etapas. Una primera etapa que iría desde la antigüedad hasta finales del siglo XVIII, en la que la creación literaria se entiende como mímesis, y una segunda etapa que iría desde el romanticismo hasta la actualidad, en la que el autor busca la originalidad y la personalidad, y entonces el elemento creativo tiene muchísimo más auge. Dentro de este movimiento de paulatino afianzamiento de la creatividad, tiene muchísima importancia el fenómeno del taller de creación literaria, que surge a lo largo del siglo XX, sobre todo en el ámbito norteamericano y latinoamericano, y después se difunde a otros lugares de la geografía. Dentro del ámbito español hay diferentes momentos que son fundamentales en el desarrollo de la creatividad aplicada a la literatura. Entre ellos, pues, por ejemplo, cuando entra la obra de Gianni Rodari, Gramática de la Fantasía, o también ejercicios de estilo de Raymond Queneau, y luego pues, diferentes propuestas y talleres que se hacen en distintos puntos de España. Esta disciplina, la creatividad, se relaciona a su vez con otras disciplinas como la pedagogía, la literatura, la lingüística, la psicología, la semiótica, la teoría de la creatividad, el aprendizaje significativo o la estética de la recepción. Y todo esto es importante que lo tengamos en cuenta cuando lo abordemos en clase, porque siempre vamos a trabajar contenidos interdisciplinares. Respecto a las características que, según Álvarez Rodríguez, reúne la utilización de la creatividad aplicada a la clase de lengua y literatura, pues tenemos que favorece una relación lúdica, desarrolla operaciones mentales propias del pensamiento divergente, propicia la sensibilización, da lugar a otras lecturas o a reescrituras, permite observar la realidad cotidiana desde nuevas perspectivas, o constituye una alternativa placentera frente al uso académico del lenguaje. Se han desarrollado diferentes propuestas en distintos ámbitos educativos para trabajar la creatividad aplicada a la enseñanza de la lengua y la literatura. Aquí podemos ver, pues, son referentes, ¿no? La de Gianni Rodari, la de Daniel Cassagne, y también hay muchas otras que son muy interesantes porque han tenido resultados muy positivos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Dentro del ámbito específicamente universitario, pues la enseñanza de la literatura, como decíamos antes, ha estado muy centrada en el aspecto filológico.
Y la UNESCO, en su Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, considera que entre las características que debe reunir la enseñanza hay varias que estarían relacionadas con la creatividad, especialmente pues, la utilización de nuevas metodologías y enfoques creativos y críticos. Por otro lado, otros autores como Robinson señalan que a medida que el alumno va accediendo a niveles educativos más altos, se va eliminando la presencia de la creatividad dentro de la enseñanza, y que esto es un error porque la escritura creativa permite adquirir una serie de habilidades y permite desarrollar unas ventajas que pueden ser muy significativas para el alumno, como por ejemplo proponer una visión distinta a la tradicional, basada en un enfoque más artístico, también despierta el interés de los alumnos o permite al alumno participar de forma más activa. Entonces, la propuesta, teniendo en cuenta todos estos estudios anteriores que acabamos de ver, teniendo en cuenta también la situación dentro del ámbito universitario, la propuesta que nosotros hacemos es la implementación de prácticas de escritura creativa en la clase de literatura española que se imparte en la educación superior, a través del trabajo en grupo y con la finalidad de promover una interiorización de los textos clásicos que se están trabajando en el aula desde una perspectiva que integre el componente emocional al mismo tiempo que el creativo, en diálogo con la enseñanza tradicional. Nuestros objetivos, por lo tanto, son que los alumnos se aproximen a la literatura desde el punto de vista del creador, fomentar una participación más activa y artística en el proceso de enseñanza-aprendizaje para que éste sea más significativo, y promover interconexiones entre escritura y vida. La metodología que emplearemos será el trabajo colaborativo, una metodología activa, participativa, en la que tenga un lugar predominante el descubrimiento, la creatividad, la investigación, el enfoque humanístico. Y las actividades que proponemos, algunas de las actividades que proponemos son las siguientes. Por ejemplo, la recreación de obras literarias estilo Azorín, lo llamo yo, pero significa que igual que hace Azorín en Las nubes, por ejemplo, al recrear la Celestina, pues los alumnos de filología, que predominantemente pues, se enfrentan a la lectura y a la interpretación de textos clásicos, de textos canónicos de la tradición literaria española, pues en este caso recrearían, reinterpretarían o reescribirían esos textos literarios. Otra es la construcción de nuevos desenlaces. También se puede hacer a lo mejor con el inicio, se puede cambiar el inicio de la obra, o se puede cambiar el desenlace o episodios dentro de la obra también. Otra propuesta es la narración desde una perspectiva distinta. Por ejemplo, si la obra aparece narrada en primera persona, pues se puede narrar en tercera, o puede narrarla otro personaje distinto. También puede haber un cambio de formato, de género o incluso de estilo. Por ejemplo, de formato pues sería una adaptación cinematográfica de una obra literaria. En cuanto al género, pues pasarla de narración a dramatización, por ejemplo. Y en cuanto a estilo, que es una práctica que estamos desarrollando con un curso que estamos dando fuera de la carrera de Filología Española, pero que también está ayudando a los alumnos de esta carrera, pues hemos partido del ejercicio de estilo de Queneau, y entonces los alumnos tienen que cambiar el estilo a diferentes textos literarios. Otra forma de aproximarnos a esta escritura creativa sería la interconexión de la literatura con otras disciplinas humanísticas o artísticas. Por ejemplo, pues situando los textos literarios en conexión o en diálogo con obras plásticas, con fotografías, con versiones musicales, por ejemplo. O también otra opción sería creación de obras inspiradas en la vida o en la obra de un escritor, tanto pues escritas en un formato literario, como podrían ser también pues, cómic o, por ejemplo, un corto también realizado sobre la obra o la vida de un escritor. Los resultados esperables serían que los alumnos se puedan acercar a la literatura no solo desde el punto de vista del filólogo, sino también del creador, y bueno, pues es importante tener en cuenta que muchos de ellos quieren ser escritores o han publicado o escriben, entonces podría ser muy interesante para ellos, que tengan un papel más activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
que esta conexión emocional con la literatura les permita realizar un aprendizaje más significativo de contenidos y estrategias, y finalmente que promueva el descubrimiento de las interconexiones entre literatura y vida. Pues aquí les dejo una muestra de la bibliografía que pueden utilizar si están interesados en este aspecto, y les doy las gracias por su atención.